de todos los que estamos aquí, que lo han comentado, o bien sois emprendedores, tenéis una empresa, o bien tenéis alguna empresa con poco tiempo y relativamente poco tiempo. Entonces, todo este tema de las... En el tema, en el marco actual, y esto lo habéis oído hablar cuando se comenta siempre, así, y un poco lo que viene a decir esta transparencia, así como en el tipo de los descubrimientos. No sé, otra cosa. Hola, pues me tendré que quedar aquí, no puedo mover. Bueno, así como en el 1992, pues hablamos de los descubrimientos, etcétera, etcétera, hoy estamos en el mundo de la innovación. Todo el mundo habla del mundo de la innovación. Y supongo que en mayor o menor medida en todas las empresas tecnológicas que los que las tenéis ya constituidas como los proyectos empresariales que estáis pensando, queréis aportar algo de innovación en el mercado. Si no, un poco sentido tendría la creación de una nueva. Normalmente las empresas que tienen este contenido de innovación, o sea, denominan empresas de base tecnológica. Se me ha visto, se determina fases de empresa tecnológica y estoy seguro que la mayoría de vosotros ya estáis pensando en vuestro proyecto, estáis pensando en vuestra empresa, de alguna manera ya veréis cómo se podrá enmarcar dentro de lo que se conoce. Entonces he puesto dos definiciones de las que habitualmente se para aceptar el cuerpo. Acércalo más, que se oye muy mal. Sí. Organizaciones productoras de bienes y servicios comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos. Significa nuevos productos, porque un nuevo producto nuevo significa producto original. Algo no es diferente de la competencia, en duda. Y o procesos de fabricación innovador. Y la segunda es un poco más restrictiva, esta segunda definición, entraríamos pues en temas de personal, dedicación a I+D, que ahora definiremos lo que es, que tenga un cierto contenido de gasto de I+D, y de sectores tecnológicos definidos en los países. Entonces, para de todos estos temas, cuando hablamos de innovación, hablamos de investigación, hablamos de desarrollo, quizás no haya un criterio claro, pero no nos suena, ¿y qué estamos hablando? Entonces, en la OCDE al final se pusieron de acuerdo en coger estos dos manuales, el manual de los tratados, donde están definidos qué conceptos debemos entender como investigación, como desarrollo y como innovación tecnológica. Y es los conceptos referenciados en la doctrina. Cuando hablamos de investigación básica, siempre hablamos de obtención del conocimiento, generación del conocimiento, todo lo dedicaremos más a centros tecnológicos, universidades, etc. Investigación aplicada es de este conocimiento, lo aplicamos ya en un proceso industrial con un producto, que es donde estaría el desarrollo. Aplicamos este conocimiento. Desarrollo, una vez aplicado, esto lo tenemos que desarrollar, convertirlo en un producto real que podamos vender, con un servicio que podamos vender. Estaríamos en el concepto de desarrollo. Innovación tecnológica, y los tres primeros conceptos siempre requieren una cláusula de originalidad, y de algo. El concepto de innovación tecnológica, en cualquier caso, no requiere esta cláusula de originalidad en el mercado. Es innovador para la propia empresa. O sea, la empresa, la competencia, pues se puede estar haciendo en el mercado, pero ellos no lo están haciendo. Es el concepto de innovación. ¿Qué dice la teoría económica respecto a estos conceptos? Bueno, ya sabéis que en economía funciona un poco como la religión, porque eso de la misión económica, como una cosa diferente, todo. No se escucha nada. Hola. Todo el mundo cree en el más, o por lo menos tiene la lista del más allá de todas estas cosas, pero depende de la religión que estemos utilizando, pues también no sea diversos. En economía ocurre algo parecido. Entonces, os he puesto aquí simplemente tres modelos. Tres modelos, el modelo neoclásico, donde está hablando ya empezamos a hablar de ayudas públicas, subvenciones, donde esta sería una inversión en una C que puede realizar una empresa, una subvención pública hace desplazar el I+D hacia este otro lugar. Un concepto adicional. La perspectiva evolucionista y la teoría del crecimiento endógeno, donde ya
centra más todos los conceptos sobre personal, sobre preparación, capital humano, etcétera, etcétera. Esto es un poco de introducción para que luego veáis con las ayudas por donde están un poco a través de estas teorías. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de empresas que tengan un carácter innovador, tanto consolidadas como empresas de nueva creación, existe una cierta incertidumbre de su situación. Entonces es difícil que el empresario o el emprendedor pueda conseguir financiación ajena, porque el inversor tiene que invertir porque existe un cierto riesgo. Es diferente normalmente un inversor si vamos a invertir en un activo tangible, condiciones normales como la que estamos. De alguna manera, si el proyecto falla, el activo tangible yo lo podré vender y lo podré recuperar. Si voy a invertir en la generación de un conocimiento que estamos hablando de hacer, bien de producto, de servicio o de proceso. Es difícil que ese proyecto falla en el inversor realmente da. Por eso la necesidad de la intervención de salida. Además, una idea original a un inversor privado muchas veces es difícil venderla porque el conocimiento lo tiene uno y es difícil transmitir ese conocimiento. Entonces esto y algunos aspectos más implica que deben existir ayudas públicas que permitirán que las ayudas pasen las compañías sociales, la justificación de esta justificación de la necesidad de existir ayudas públicas. Hay un amplio proceso prácticamente en todos los países de la OCDE, porque son países importantes, encontramos programas de ayudas públicas. ¿Cómo interviene la administración? La administración interviene en estas ayudas mediante dos vías. Lo que veis aquí con ayudas no financieras y ayudas financieras. Ayudas no financieras serían desde programas de difusión tecnológica, cooperación empresarial, donde van por ejemplo de negociación de patentes, políticas de competencia y otras políticas regulatorias. Las financieras, que supongo que es lo que más nos puede interesar, se dividen en dos áreas fundamentalmente, que son las indirectas, y entendemos indirectas como dinero que no sale de la empresa, y las directas, que son las famosas subvenciones, que todo el mundo conocemos, préstamos blandos, que significa blandos con unas características distintas a las del mercado, preferenciales, y compras públicas, que en nuestro caso no sé si habrá alguno que haya lugar, pero bueno, en temas como defensa o aeronáutica o cosas así por el estilo. Entonces, pues las ayudas públicas, no olvidemos que las ayudas públicas al final es dinero nuestro, que alguien ha cogido, mediante los impuestos, y por eso se dice impuestos. Habéis pensado por qué se dice impuestos. Por este impuesto. Entonces, alguien lo ha cogido y lo va a gestionar de alguna manera. Entonces, existe una gran preocupación si estas ayudas públicas tienen realmente para las empresas, para los emprendedores, un efecto, que no haya adicción o un efecto de adicción. O sea, de alguna manera, si existe un efecto sustitución o de cohesión, quiere decir, si la administración da 100 unidades monetarias a un proyecto empresarial, si realmente alguien se está ahorrando esas 100 unidades monetarias, que si no al final es lo mismo. Entonces sería una mala asignación de recursos, porque hemos cogido unos recursos que están en la sociedad, que la sociedad yo creo que los gestionaría mucho mejor que la administración pública, y lo hacemos mal utilizado. Y esto es una preocupación, hay una extensa preocupación, y hay muchos estudios que se están moviendo en esto. Entonces, esto es el concepto que alguna vez seguramente lo diréis, y si no, en un futuro seguro lo veis, el concepto de adicionalidad. Porque es capaz el incentivo público de incentivar el indicador, en este caso sería el indicador económico. Veis antes que había, cuando hemos hablado de las ayudas, en la parte de ayudas financieras estábamos hablando de subvenciones, préstamos y incentivos fiscales, lo que hemos puesto ayudas indirectas, que es dinero que no sale de la empresa. Y impuestos sociales, y el cotización de la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Por qué persiste, y esto lo vemos en los principales países de la OCDE, porque persiste la dualidad, esta dualidad?
Normalmente lo que son subvenciones y préstamos es una ayuda directa sobre el dinero que la administración da o facilita mediante préstamos o mediante ayudas al interés de préstamos, etcétera, etcétera. A las empresas están basadas en programas que la administración, las políticas públicas diseñan. Quiero decir, por ejemplo, en España tenemos en el plan que estamos ahora, que acaba en este año 2011, unos sectores prioritarios, por ejemplo, el sector del automóvil. Una cosa es que discutamos los criterios porque el sector del automóvil es prioritario, no. Pero de hecho se lo podemos ver en Martorell, pero podemos ver en esta zona que hay mucha gente que depende del sector del automóvil. Entonces, un proyecto del sector del automóvil tendrá preferencia en financiación sobre un proyecto de otro sector determinado. Nosotros tenemos algún cliente, por ejemplo, en zonas localizadas, en el sector de la piel, y un sector donde hay varias empresas que trabajan en un sector determinado, que es importante económicamente para la zona. Entonces, un proyecto de I+D de esas tipos de empresas pues será privilegiado respecto a otra zona donde no sea. De alguna manera, se aparta, las políticas públicas apartan un poco el concepto de lo que entenderíamos el concepto estricto de lo que sería el vacío. Si no hay otros efectos añadidos, como por ejemplo, pues, interés porque es una zona protegida, interés porque es una zona que tiene alto índice de paro, o otras cosas.